Si me escuchan, a ver si alguien me pudiera confirmar, si logran escucharme. Hola, buenas Excelente, tardes, afirmativo. Buenas tardes, se escucha bien y perfecto. excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, creo que vamos empezando. Muchas gracias por la puntualidad, por su asistencia. El día de hoy vamos a ver un tema que estamos viendo que ha tenido un boom últimamente en el mercado fotovoltaico, que son los sistemas aislados y en consecuencia los híbridos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los sistemas fotovoltaicos aislados de la red. Muchas gracias nuevamente por su tiempo, por acompañarnos en este webinar y esperamos seguir aportando muy buena información para los datos que necesitan para el dimensionamiento, diseños de sus sistemas y, bueno, más que nada, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a ver la presentación. Y antes que nada me gustaría recalcar que si tienen dudas, lo vayan planteando en el chat y lo vamos resolviendo en el transcurso, si no al final. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cuántos de ustedes ya les ha tocado dimensionar sistemas fotovoltaicos aislados de la red? A ver si me pueden poner ahí en el chat a ver cuántos ya han tenido esta experiencia. Y si no, pues aquí vamos a ver los detalles, ¿ok? Y bueno, empecemos un poco con la teoría y un poco de, bueno, la información que necesitamos para entrar en contexto e ir desarrollando así el tema. Y al último, vamos con el dimensionamiento. Vamos a hacer un Excel. Ya tengo preparado ahí un archivo Excel donde les voy a explicar paso a paso de cómo vamos considerando las cargas, los consumos que tenga nuestro cliente, asignación de equipos de cada dispositivo que vamos a incorporar en nuestro sistema, ¿ok? Y bueno, pues un sistema fotovoltaico, como en general lo hemos conocido, pues es un conjunto de componentes, de equipos que logran la generación, la transformación y almacenamiento de energía para poder pues vertirlo a las cargas o de las necesidades que se tengan en el sitio. Okay, y más que nada, eh, para esto se necesita un diseño minucioso, porque dependemos mucho de la corriente directa que viene del generador fotovoltaico, los módulos fotovoltaicos, y también dependemos de otro dispositivo llamado controlador. Y obviamente el inversor y la batería. Entonces necesitamos estar totalmente seguros de que toda la información, todos los parámetros cuadren y estén acorde a las capacidades de cada uno, ¿no? Entonces, para ello, primero vamos a ver unas aplicaciones que tienen estos sistemas. El primero que les presento aquí, pues son zonas aisladas, ¿no? Donde no llegue la red de CFE. Podemos aplicar este tipo de sistemas con algunos módulos dependiendo de qué cargas vamos a alimentar. Entonces, ahí es donde encontramos la primera aplicación. De ahí, vámonos con el respaldo de energía, que es en esta parte. Muchas de las veces, y los modelos que les voy a presentar más adelante, de la marca Growatt, cuentan con la solución de backup. Estos modelos pueden funcionar como backup. Se puede conectar o cargar con este inversor las baterías, el banco de baterías, directamente de la red, pero no se puede mandar energía a la red. Entonces, en cuanto se vaya la energía de la red, hace un switcheo instantáneo, que hace, bueno, es imperceptible para nosotros, pero llega a alimentar sin tener que apagar las cargas, ¿ok? Y bueno, otro campo de aplicación u otro sector, pues serían los negocios y las industrias, ¿ok? Hay muchos negocios que no cuentan con la red de CFE, si están empezando una tiendita o algo y necesitan refrigerar productos perecederos o algo parecido, pues acuden a este tipo de soluciones. Entonces, son las tres principales aplicaciones que encontramos para estos sistemas aislados de la red. ¿Ok? Y bueno, antes de ello, debemos tener a la mano toda la información en cuanto a certificados
y normas. Entonces, por aquí les voy a mostrar algunos como los primordiales con los que debe contar un equipo que se vaya a utilizar para el diseño, para la instalación, ¿ok? Empezando por los módulos fotovoltaicos, aquí vemos dos certificaciones principales, que sería en la IEC y en la UL. Ambos en diferentes segmentos. El primero, que es la 61730, obviamente es para los parámetros eléctricos para la seguridad eléctrica, y la 61215 es ya para pruebas en aplicaciones como en ambientes salinas, con presencia de amoníaco, de temperatura y entre otros parámetros, al igual que en las UL. Eso es en los módulos fotovoltaicos. Pasando al inversor, lo mínimo con el que debe contar un inversor aislado, ya que no contamos normalmente con UL como lo encontramos en los inversores para sistemas interconectados, sería la CE, que es para la seguridad eléctrica y lo que se maneja en la Unión Europea. ¿Okay? Que quiere decir que al manipular, al instalar, al operar estos equipos, no debe haber ningún riesgo hacia el usuario o hacia el inmueble donde se vaya a instalar. ¿Okay? Y bueno, ahí tenemos también la compatibilidad electromagnética, que normalmente es una certificación que también nos piden aquí en México para que se pueda importar un equipo, ¿okay? Que no cause o no cause alteraciones sobre otros equipos que lleguen a ocupar radiofrecuencia o anchos de banda, para que pues no haya distorsión en los otros equipos. Entonces, a eso se refiere. Y pasamos a la 61000, que es la EN 61000 del 2018, que se refiere a la seguridad y fiabilidad eléctrica, que al suministrar la energía transformada, pues se pueda emplear de forma segura. ¿Okay? De ahí seguimos con el controlador. Al igual que el inversor, debe contar con su certificación CE. Y bueno, aquí hay algo muy importante, como para el controlador y como para la batería, que son las restricciones de sustancias peligrosas en estos equipos. Y bueno, esta es una certificación necesaria, ya que permite un cierto porcentaje de componentes de químicos que pudieran ser nocivos para la salud, al igual que del medio ambiente, ¿no? Entonces, esta es la parte, me parece muy importante. Y bueno, las baterías que vamos a emplear en esta práctica y que estamos suministrando en CISES, pues están libres de estas sustancias peligrosas. Principalmente se refiere a plomo, amoníaco, plomo, entre otros. Son como 6, 7 más o menos sustancias que están prohibiendo o que permiten un cierto porcentaje, pero muy bajo en la composición de la electroquímica de las baterías, ¿ok? Y en algunos componentes, como lo es en el controlador. También tiene que contar con la seguridad eléctrica para equipos que transformen, controlen o de alguna forma circule energía, ¿no? Entonces deben brindar la seguridad apropiada para la manipulación, para la operación. Y bueno, en las baterías, pues tiene otras normas en donde tiene que facilitar la seguridad. Como es una fuente de energía, entonces debe tener terminales de rápida conexión y que tengan seguridad en el momento de estar operando o al momento de instalarlos. Entonces, esto se refiere más que nada a que no haya accidentes, ¿no? De que alguien por accidente toque alguna terminal y se llegue a electrocutar, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estas normas, para poder garantizar la seguridad. Entonces, en México también tenemos algunas normas. Principalmente, aunque no estemos conectados en la red, se recomienda muchísimo irnos guiando con la NOM 001 de instalaciones eléctricas, ¿ok? Esto para garantizar y para poder dimensionar las protecciones, nuestros conductores, los agrupamientos y, bueno, tener esa seguridad que buscamos para los equipos, para nuestros clientes, ¿ok? Y bueno, algunas NMX que encontramos, que es la 643 de la 1 a la 11,
en donde nos especifica los parámetros para sistemas fotovoltaicos, de la radiación solar, las eficiencias, y bueno, tenemos otra que es la ES002, en donde nos da definiciones, terminologías para identificar ahí los conceptos, bueno, a lo que se refiere más que nada a cada uno de los parámetros. Entonces, por ahí nos lo va definiendo y tenemos mucho material para México para irnos documentando, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que encontré y que nos serviría mucho para diseñar nuestros sistemas, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos las ventajas de emplear las baterías de ferrofosfato de litio, ¿ok? Normalmente se les conoce como de litio, pero realmente hay otras variantes, como en este caso el ferrofosfato de litio. Y bueno, las principales ventajas es que son libres de sustancias peligrosas como los que acabo de mencionar, y de ahí seguimos con la mayor capacidad de descarga a comparación de una batería de ácido plomo, ¿no? Entonces, a lo mucho a lo que lo podemos descargar es un 50%, cuando en una batería de litio hasta un 90%. Además de que tiene mayor durabilidad, tiene mayor número de ciclos de carga y descarga, y con eso obviamente tenemos mayor tiempo de durabilidad. Menor área de ocupación. Si quisiéramos igualar la capacidad que tiene esta batería con los de ácido plomo, obviamente tenemos que emplear muchos más, entonces ocuparíamos mayor área, y es la principal ventaja también si tenemos ahí un área limitada para la instalación. Entonces, y bueno, pasando a la comunicación o la protección, cada batería de Growatt cuenta con su propio BMS, por decirlo así, como si fuera su cerebro el que va monitoreando todos los parámetros: temperatura, tensión, corriente, la tensión de las celdas que compone la misma batería. Entonces, para ir protegiéndolo, si hubiera algún desbalance, alguna anomalía, pues que se proteja, ¿no? Entonces, cada batería de Growatt ya cuenta con su propio BMS. No necesitamos un componente adicional como se encuentran en algunas otras marcas que también son muy buenas, nada más que al instalar una batería, pues tengo que estar incluyendo ese BMS, ¿ok? Y en este caso no. Y la comunicación para monitoreo, siempre está comunicándose con el inversor para estar monitoreando todos los parámetros y tener esa seguridad, ¿no? Entonces, y bueno, los ciclos que tenemos aquí de carga y descarga, tenemos dos principales parámetros, que siempre va a ser la tensión y la corriente. Entonces, los ciclos que tenemos aquí es el bulk, en donde empieza la carga, ¿no?, de la batería. Entonces, siempre va a haber necesidad de mayor fuerza y de mayor, que es igual a la tensión, para poder empezar a cargar la batería. Entonces, por eso vemos un ascenso en esta parte. La corriente se mantiene, pero la tensión va ascendiendo. Entonces, en el punto de absorción es en donde empezamos a cargar una batería, y bueno, y ahí se empieza a comunicar con las otras baterías para que todos se carguen al mismo tiempo en el mismo nivel de corriente y de tensión, ¿ok? Y ya en cuanto se llega a ese punto de que ya todos están cargados y ya todos tienen esa tensión, entonces empieza la etapa de flotación. En esta etapa es donde ya se hace una carga un poco más constante en ambos parámetros. Y en la ecualización es en el momento de que ya se encuentra todo cargado, entonces todo debe estar equilibrado, y bueno, aquí es donde ya se encuentra todo el banco de batería bien cargada, y es simplemente mantener la tensión entre todas las celdas, y si fueran más baterías, en el banco de baterías. ¿Ok? Entonces ese es el proceso. Y bueno, en baterías de litio, como hay una comunicación de por medio, y por el tipo de componente o de la química, electroquímica que se está empleando, tenemos una mayor seguridad, mayor durabilidad. En cambio, en los plomo ácido, cuando alguno está defectuoso,
Entonces dependemos de esa batería, al igual que lo que sucede en un arreglo fotovoltaico. Si un módulo está defectuoso, obviamente toda la corriente se va para allá, pero entonces tenemos sobrecalentamiento y entonces así empezamos a dañar nuestra batería y en consecuencia reducimos la vida útil de las mismas. Entonces es un poco más inestable aplicar las baterías de plomo ácido, aunque en costo pues obviamente están mucho más accesibles. ¿Ok? Voy a revisar por aquí. A ver si tenemos dudas por aquí en el chat. Segundo. Ok, a ver, estoy revisando. A ver, estoy tratando de acceder al chat. Ok, por aquí me comentan que, a ver, ok, ya vi. Bombas Andrade nos pregunta, ¿y qué significa CE? Es la seguridad eléctrica, ¿ok? Y literalmente, si no mal recuerdo, significa algo de la Comisión de Compatibilidad o Seguridad Eléctrica de todos los equipos que tengan que ver con la generación, transformación y control de energía, ¿ok? No, ahorita más adelantito les muestro aquí la definición correcta, ¿ok? Pero se enfoca y va hacia allá ese concepto. Bueno, entonces prosiguiendo por acá, necesitamos datos primordiales para poder hacer la configuración o el diseño de nuestro sistema, ¿ok? Por aquí tenemos para los módulos fotovoltaicos, vamos a necesitar la potencia pico, la tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, eficiencia, temperatura de operación y el área disponible que tenemos. Muchas de las veces requerimos de más módulos, pero a veces estamos limitados en el área. Entonces hay que ir jugando con eso para ver la potencia que nos conviene, además de estar constantemente evaluando si los componentes soportan el módulo fotovoltaico. De ahí nos pasamos al controlador. Necesitamos ahí la corriente máxima de entrada, la tensión nominal, tensión máxima de entrada fotovoltaica y la temperatura de operación. Esos son los datos principales. En cuanto a la tensión nominal, nos referimos a la tensión de trabajo. Puede ser a 12, 24, 48 volts. Y en la tensión máxima de entrada fotovoltaica, en todas las marcas, se trae un parámetro donde especifica que la tensión máxima que soporta en circuito abierto es un cierto voltaje, ¿ok? Y aunque la operación de la tensión nominal sea como una más baja en tensión máxima de entrada, siempre necesitamos o tenemos un margen un poco más arriba, que puede ser como de desde 50, 70, 100, 120 volts, dependiendo de la marca del modelo de los controladores. En este caso, el inversor que les voy a mostrar, que es de Growatt, ya incluye internamente el controlador, por lo que nos muestra los parámetros máximos de entrada. ¿Ok? Y de ahí nos pasamos al inversor. En esta parte vamos a necesitar la potencia nominal, la tensión de entrada, la tensión de salida, la corriente máxima de entrada y la corriente máxima de salida. Y bueno, esta es la información que vamos a estar ocupando en la práctica que les voy a mostrar en el Excel que les mencionaba. Y en cuanto a la batería, ahí necesitamos la capacidad en kilowatts o amperes hora. La tensión nominal, en este caso serían las baterías de litio, y la tensión es de 48 volts. Normalmente, aunque esta batería, como lo vamos a ver en su ficha técnica, tiene una tensión nominal de 51.2 volts más o menos, si no ahorita lo checamos, y la corriente máxima de carga y descarga, también dependemos de ese parámetro, ciclos de descarga, de carga y descarga. Entonces ahí eso depende mucho de cada marca y de cada tipo de batería.
¿Ok? Y el siguiente dato importante es la profundidad de descarga, el Deep of Discharge. ¿Ok? Y bueno, pasamos en esta parte para mostrarles un poco cómo es que se compone un sistema aislado con la marca Growatt. Serían el inversor, el SPF 3000 en este caso que vemos aquí en pantalla. Obviamente las baterías en esta parte iría el de Growatt, el ARK 2.5, sino el AXE 5.0. Entonces, dependiendo de la disponibilidad que tengan ahí mis compañeros de ventas, y lo van consultando para que puedan saber cuál es el que pueden aplicar. Okay. Tenemos módulos, al igual que tiene entrada para la red para poder cargar las baterías y ocuparlo como backup, lo que les comentaba anteriormente. Okay. Y podemos conectar un generador, obviamente, a la tensión y número de líneas del que dispone el inversor, ¿ok? Hay posibilidad de monitorearlo también y, bueno, obviamente van las cargas conectadas. Con eso con el inversor Growatt podemos hacer configuraciones en paralelo para tener dos inversores en una sola línea, hacer dos líneas o hacer tres líneas, ¿ok? Como máximo se tiene permitido hasta 6 inversores para hacer configuración o paralelos. ¿Ok? Vámonos al Excel. A ver, antes vamos a revisar dudas. Ok. Fernando M nos pregunta, entonces se puede conectar a la red, pero no entrega energía. Es correcto. Podemos cargar las baterías o alimentar las cargas críticas desde la red como si fuera cualquier carga, pero no podemos mandar energía a la red, lo cual es muy bueno para zonas en donde tenemos limitación en no inyectar a la red. Por ejemplo, hemos encontrado muy buena aplicación y por ahí espero que estén conectados en algunos clientes de Baja California Sur y en algunas partes de Yucatán, donde no se les tiene permitido ya conectar más sistemas fotovoltaicos o inyectar energía a la red. Entonces aplican este tipo de inversor para solamente cargar o alimentar las cargas desde la red, cargar las baterías y ocuparlo como una fuente adicional. ¿Ok? A ver, alguien levantó la mano. Adelante, por favor. Ok. Se equivocaron por ahí. A ver. Bueno, vamos a proseguir. Si no, ahorita me escriben su duda o si no, cuando gusto pueden volver a levantar la mano para darles o cederles la palabra, por favor. Ok. En lo que les proyecto aquí el Excel que les comento, vayan escribiendo sus dudas, igual los que nos estén viendo desde nuestras redes sociales, vayan escribiendo sus dudas y en un momento los resolvemos. Adelante, por favor. Ok. Me parece que están tratando de hablar, pero no logramos escucharlo. Ok, entonces, a ver.
Permítanme un momentito, les voy a poner el Excel. A ver, se encuentra. A ver, mencionando, por acá está. Ok. A ver, nada más que se proyecte. Normalmente cuando apoyamos a nuestros integradores a dimensionar algún sistema fotovoltaico aislado de la red, les mandamos esta tablita para que nos ayuden a requisitarlo. Entonces, a ver, déjenme ir a la tablita, ¿ok? Entonces, por aquí requerimos información importante. ¿Quién nos van a ayudar a asignar los equipos como el inversor, el controlador, las baterías y los módulos? ¿Ok? El dato principal es el número de días o de autonomía. En este caso, colocamos 1, que en cuanto no haya radiación o esté muy baja la radiación, pues las baterías nos respalden por un día. Número de líneas de salida, que puede ser 1 o 2 o 3, dependiendo de las necesidades del cliente, y la tensión, que sería de 127 en este caso, ¿ok? Y de ahí enlistamos nuestras cargas. Por ejemplo, aquí tenemos ventiladores, báscula, laptop, focos, bombas de agua, ¿ok? La marca y el modelo, si lo tuvieran, la cantidad de cargas, la potencia de cada carga y las horas de uso al día de las cargas, ¿ok? Aquí tenemos el número de líneas que ocupa cada carga, el factor de arranque, en este caso, como vemos, todos los demás lo tienen en 1, excepto el motor, que es una bomba de agua, ¿ok? Normalmente, en términos de normas, siempre se debe disponer de una potencia en la placa de datos para el arranque de 1.6 veces sobre la corriente nominal o la potencia nominal que tiene la bomba para el arranque. En este caso es de un HP, por lo que hablamos de 750 watts en el motor, en la bomba. ¿Okay? Entonces aquí le pusimos 3 veces más, por lo que tenemos la potencia nominal, pero para arranques 1.6 más, son casi 3 veces la potencia de trabajo. ¿Okay? Entonces la tensión de la salida al que trabaja cada carga, lo tenemos en esta parte, y luego el consumo. Entonces aquí simplemente multiplicamos la cantidad de cargas, la potencia de cada carga y las horas de uso al día de cada carga. ¿Ok? Basándonos aquí en la potencia máxima, tenemos una fórmula igual muy sencilla, en donde multiplicamos solamente el número de cargas, la potencia de cargas y el factor de arranque en este caso. Y adicional, siempre se coloca un 20% más sobre las cargas, porque nunca sabemos y nunca es tan certero la ficha técnica o los datos que nos puedan brindar y estar bien cubiertos. ¿Ok? Por aquí tenemos el total, ya con los márgenes asignados. En este caso, en watts hora, sería el consumo de 3.500 watts, ¿ok? Y en cuanto a la potencia máxima, tenemos 3.108 watts, ¿ok? Ya considerando el margen del motor y de las demás cargas, ¿ok? Bueno, si surgen dudas, abran el micrófono en cualquier momento, porque como esto es una práctica, a veces no se tiene presente de dónde salió cada dato, entonces vamos resolviéndolo al momento para este caso, si les parece, ¿ok? Bueno, entonces ya teniendo estos datos, nos pasamos a calcular, a determinar nuestro banco de baterías. En este caso, vamos a trabajar con la batería AXE 5.0. Entonces, por lo que vemos, el voltaje nominal es de 51.2 volts, por lo que se adapta al parámetro de los 48 volts, que está cercano al
parámetro de nuestro sistema que estamos diseñando. ¿Ok? Entonces, por eso colocamos aquí en la tensión del banco de baterías 48 volts. Obviamente lo podemos descargar hasta un 90%. Y los días de autonomía, esto lo tomé de aquí, de la tablita que nos hace llegar para hacer el dimensionamiento. ¿Ok? Y bueno, al final obtenemos ya el banco requerido final, considerando ya el porcentaje de descarga y, bueno, el consumo que se tiene, ¿ok? Entonces de ahí obtenemos los amperes hora. ¿Okay? Si multiplicáramos o dividiéramos, mejor dicho, directamente el consumo sobre el voltaje de trabajo, vamos a obtener este amperaje, esta capacidad requerida de 72.92 amperes hora. Pero como dependemos también de este dato, entonces nos subimos a 81.02. Por lo que al final requerimos dos baterías. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta los datos de lo que nos muestra la ficha técnica. Por ejemplo, muy bien pudimos ver por la capacidad que tenemos aquí como requerimiento, obtenemos una batería, pero realmente dependemos de otros parámetros. Adelante, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Ok, por aquí voy a aprovechar para leer algunas preguntas. A ver. Omar, entonces se está hablando del que se conoce como inversor cargador. Ah, es correcto. Sí, muchas gracias. Y Fernando nos comenta, ¿nos podrías compartir el archivo de Excel para usarlo de referencia? Sí, con gusto. Al final, y para los que gusten compartirles este archivo, o que se los comparta, por ahí compártanos un correíto, por favor. Y en una oportunidad enviamos este archivo. ¿Ok? Por favor. Bueno, entonces lo que les comentaba, muy bien podemos colocar una sola batería, porque la capacidad, pues sí nos da con los amperes hora, y simplemente para saber los amperes hora de la batería, aunque nos lo dé en watts o en kilowatts hora, solamente dividimos sobre el voltaje, en este caso que sería de 48 volts, que es la configuración del sistema. Y bueno, y dependemos de otro dato que les decía, que para la carga y la descarga solo nos soporta 60 amperes esa batería. Si nos vamos a la ficha técnica, por aquí nos da ese dato. Cuando tenemos una sola batería, carga y descarga solamente nos permite hasta 60 amperes. Para dos baterías, 120, y más de dos, pues ya nos permite un poco más, hasta 150. Entonces, por lo que hablamos que para la potencia de salida que tenemos en la batería es solamente de 2.5 kilowatts o 2500 watts en la salida. Si multiplicamos los 48 por 60, entonces ahí es donde obtenemos ese dato. ¿Ok? Entonces, para la potencia aquí estamos requiriendo 3108 watts y la batería solo nos va a proveer con 2500, 2800 a lo mucho, por lo que, como vimos en la ficha técnica, debemos asignar otra para que nos soporte un poco más de corriente al momento de cargarlo y descargarlo en este caso. Por lo que al final asignamos dos baterías, ¿ok? Como les comento, cualquier duda, si me pasé aquí algún dato, escríbanlo y lo vamos leyendo de una vez, ¿ok? A ver, revisamos de una vez. Correos, ok. Por aquí tenemos algunos correos, ahorita los anotamos y les hacemos llegar este archivo. Ok. Bueno, entonces volviendo. Seguimos aquí con la determinación del inversor. Aquí vemos los datos del que dependemos para poder saber o aplicar el inversor que necesitamos. Primero que nada tenemos la potencia de salida que requerimos, que es lo que calculamos en esta parte. ¿Okay? La potencia máxima que necesitamos para nuestras cargas. A ver, ok. Bueno, entonces tenemos aquí la potencia máxima de salida que necesitamos.
la tensión de entrada de baterías, que es de 48 volts, ¿ok? Entonces el inversor debe tener la misma tensión que nuestra batería. La tensión máxima de entrada fotovoltaica. También está ese dato. Esto lo podemos encontrar también en un controlador para saber hasta cuántos módulos en serie o qué tensión de circuito abierto podemos conectar. ¿Okay? Y para la corriente máxima de entrada, también tenemos ese parámetro. ¿Cuántos podemos conectar en paralelo? Y la tensión de salida, obviamente, que pusimos en este apartado de la tensión. Entonces, ese es el mismo dato. Número de líneas 1 y con eso obtenemos la capacidad de nuestro inversor. ¿Ok? A ver si hay dudas. Ok, bueno, ahí tenemos los correos. Regresando al archivo, seguimos con la determinación del número de módulos. ¿Ok? Aquí sí necesitamos ocupar un poco más de datos, de consideración de pérdidas, como lo vamos a ver a continuación. En las horas sol, más o menos en promedio, tenemos 5 horas, ¿ok? Y la batería se puede descargar hasta un 90%, por lo tanto, ahí tenemos ya una pequeña pérdida o consideración que debemos hacer para calcular nuestro generador fotovoltaico. El cableado, en el cableado perdemos normalmente 3%. En el inversor, dependiendo de la marca, vamos a tener la eficiencia. En este caso estamos perdiendo un 4% en el inversor, en el controlador 5% y por temperatura para los módulos andamos entre 9 y 15%, ¿ok? Y al final obtenemos una eficiencia solamente del 72.45% en nuestro generador, por lo que hay que considerarlo en esta parte. Y bueno, aquí les muestro la fórmula. Lo que hacemos es dividir simplemente, a ver, la potencia del sistema. Aquí sería lo que necesitamos para el consumo, que es en watts hora. 3.500 watts hora entre las horas sol. Y aquí en la fórmula también tenemos divididos la eficiencia que estamos teniendo de nuestro sistema o de nuestro generador. Entonces aquí dividimos de igual forma sobre este porcentaje. ¿Okay? Y al final, si hiciéramos directamente la operación dividiendo solamente el consumo entre las horas sol, obviamente nos saldría un sistema un poco más chico. ¿Okay? Pero como dependemos de estas pérdidas y para garantizar de que vamos a suministrar la energía necesaria, entonces debemos tomar en cuenta estas pérdidas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que necesitamos un sistema de, bueno, aquí es en watts. ¿Ok? 966 watts en módulos fotovoltaicos. ¿Ok? Aquí estoy poniendo como ejemplo un módulo LONGi de 545. Bueno, aquí tengo la ficha técnica. Ahorita revisamos los datos. De allí copié lo siguiente, que son la potencia, obviamente, el amperaje en cortocircuito, que es de 13.92 amperes, la tensión de circuito abierto, que son 49.65 volts, y por aquí obtenemos la cantidad de módulos que requerimos, ¿ok? Entonces aquí simplemente dividimos la potencia pico que necesitamos en nuestro sistema sobre la capacidad del módulo, teniendo en cuenta estos parámetros. Por el momento es pura potencia, y para obtener este número de módulos o como límite para módulos en paralelo, solamente nos vamos a la ficha técnica del inversor. Aquí nos dice, a ver, estamos hablando de un inversor a 48 volts, es este modelo. ¿Ok? Por aquí tenemos los datos para el cargador solar, en este caso los módulos, y nos dice que como corriente máxima de carga tenemos 80 amperes y en la tensión como máximo tenemos 145. ¿Okay? Esos son los límites y simplemente dividimos, en este caso para la tensión, nos vamos a la tensión de circuito abierto para obtener la cantidad de módulos en serie que podemos conectar, ¿ok?
Como ven, aquí lo redondeé a menos, porque si le pongo a más, sobrepasaríamos esos 80, no es cierto, no, 145 volts, ¿ok? Y en este caso, para la corriente máxima, igual lo redondeamos a menos, tomando esa corriente máxima de entrada del inversor que tenemos como límite, y obtenemos que como máximo podemos conectar 5 módulos o 5 series de 2 módulos en paralelo. ¿Okay? Entonces de ahí obtenemos, pero aquí en la cantidad, como requerimos solamente 2 módulos, por lo que quiere decir que podemos hacer una sola serie de 2 módulos y ya con eso estamos más que cubiertos. Okay, algunos accesorios adicionales que son como las cajas combinadoras, que cuando tenemos varias series de módulos en paralelo, pues tenemos allí una combinación de corriente y si alguna serie falla, obviamente la corriente se va a ir para allá y por lo tanto necesitamos allí protecciones como fusibles, principalmente los fusibles, para que no haya corriente de retorno y se vaya a la serie dañada, sino que lo interrumpa el fusible y se proteja, ¿no? Y bueno, en este caso necesitamos solamente uno de una entrada y una salida, por lo que tenemos una sola serie de 2 módulos, ¿ok? Y bueno, conectores, depende de las series, en este caso es una sola serie, y los conectores los necesitamos para conectar el conductor de los módulos al inversor, ¿ok? Y bueno, serían 2 pares para esta consideración y dependiendo de las distancias aquí más que nada calculamos la longitud de los conductores, ¿ok? Aquí le puse 50 como ejemplo y bueno, la base para las baterías, que también es necesario, estas bases nos pueden aguantar de 1 hasta 8 baterías, ¿ok? Y si tenemos 16, un ejemplo, necesitaríamos 2 bases y para poder comunicar o mandar y recibir corriente del inversor hacia la batería, necesitamos un cable especial que es un kit donde se incluye el polo negativo y positivo y el de comunicación. ¿Okay? Hay que pedir ese kit y bueno, es uno por cada inversor. Y bueno, para mayor protección, aunque ya hemos comentado que cada batería cuenta con su BMS que le ayuda a protegerse. Si ustedes quieren considerar una protección en corriente directa, también se puede. En este caso, como estamos hablando de una corriente de 60 amperes más o menos, pero si fueran más, entonces aquí le ponemos uno de 150 amperes a 96 volts, o si no encontraran alguno de alguna otra tensión un poco arriba, que no se suba tanto, que esté lo más cercano posible a la tensión de trabajo de la configuración del sistema. ¿Okay? Y algunos conductores, pues aquí para el fotovoltaico tenemos una sola serie, así que nos serviría muy bien el de 10 AWG, aunque un poco menos, pero es como lo más común ahorita en el mercado en conductores para sistemas fotovoltaicos. Para las baterías, esto viene por default, bueno, ya lo viene incluyendo la marca y más o menos ronda como en los 3.0 AWG, aproximadamente para soportar la corriente máxima de los 150 de carga y descarga que estábamos mencionando, ¿ok? Y bueno, aquí el conductor de salida, dependemos de la salida de nuestro inversor, ¿ok? Aquí, si nos vamos a la ficha técnica nuevamente del inversor, aquí tenemos para la salida, más o menos, estamos hablando de 3000, aquí no viene la corriente, pero dividiendo la potencia máxima sobre la tensión de trabajo o nominal de salida, obtenemos el amperaje, que son más o menos 20 amperes, 25 amperes aproximadamente. Y regresando a la tablita, pues le puse un 8 AWG, ya que uno de 10 nos soporta como máximo 30 amperes. ¿Okay? Y haciendo todos los cálculos, necesitamos un calibre un poco más grande. ¿Okay? A ver, déjenme revisar si hay dudas. Ok, por el momento no. Bueno. Entonces, ¿alguna duda hasta acá con esta tablita para volver a la presentación antes de que lo cambie, por favor? A ver si me pudieran comentar si todo quedó claro o si queda alguna duda.
Ok, perfecto. Me parece que ha estado claro. A ver, ya me escribieron aquí algunas dudas. Eh, ok, Aurea Estudio, todo muy claro hasta el momento. Ok, Fernando, a ver, nos dice, ¿podría repetir la determinación del número de módulos? Claro que sí. A ver, vamos a la tablita, nuevamente a la determinación del módulo. Ok, aquí está. Entonces, vamos a partir de cero nuevamente y bueno, hay que saber, conocer, esto se puede sacar desde la plataforma de CISES. Al momento de querer dimensionar o diseñar un sistema, siempre nos sale ahí el número de hora sol en cada sitio, simplemente con el código postal. De ahí lo pueden tomar, o hay otras plataformas como los de la NASA, que es lark.nasa, algo así. No lo recuerdo muy bien. Y bueno, tenemos varias pérdidas que hay que considerar, o la carga o descarga que debemos tener en las baterías. En este caso, como la batería que estamos manejando se puede descargar hasta un 90%, por ahí tenemos volando 10%, ¿ok? O lo que debemos cubrir siempre. Y bueno, tenemos pérdidas en cableado, inversor, controlador y por temperatura. 3% en cableado, 4% en inversor y 5% en controlador. Y en los módulos un 9% aproximadamente. Y por lo que al final nuestro sistema, aunque lo dimensionemos directamente, lo que les decía sobre el consumo dividido entre las horas sol, nos va a salir una potencia menor, pero nos va a hacer falta porque todas estas pérdidas nos va a estar consumiendo toda esa energía o lo va a perder, por lo que debemos dividirlo entre este porcentaje para tener un sistema un poco mayor. Entonces obtenemos la potencia del sistema, de ahí nos vamos al modelo del módulo que vamos a emplear, en este caso sería uno de la potencia 545. ¿Ok? Entonces dividimos simplemente esto entre la potencia del módulo para obtener la cantidad de módulos necesarios, ¿ok? Y bueno, para saber cuántos en serie, nos vamos al inversor, que tenemos una tensión máxima de entrada para el arreglo fotovoltaico de 145 volts y en corriente 80 amperes. Entonces, con eso sabemos cuántos podemos conectar en serie y cuántos en paralelo. Entonces, esos son los límites que podemos obtenerlos de la información de nuestro inversor. ¿Ok? Y como en la cantidad nos salió que solo necesitamos dos módulos, por lo tanto, simplemente lo conectamos en serie y ya con eso tenemos la cantidad de nuestros módulos. No sé si quedó claro por ahí. Fernando, si no me confirmas, por favor, si pude resolver tu duda. Ok, excelente. Me da mucho gusto que haya quedado todo claro y bueno, cualquier aclaración, cualquier consulta, están nuestros compañeros de ventas o un servidor que nos encontramos en el departamento de soporte técnico e ingeniería. Y por ahí les vamos apoyando con algún dimensionamiento, un sistema aislado, híbrido, lo vamos apoyando con todo gusto. ¿Ok? Entonces me regreso a la presentación. Ok, entonces podemos hacer configuraciones en paralelo, como les comentaba, en los inversores de Growatt. Podemos hacerlos en una sola fase, en dos o en tres, siempre y cuando como máximo se empleen 6 inversores. También están los modelos de 6000 watts, que son los SPF 6000, que traen una salida de 2 líneas a 220. Entonces podemos seleccionar también ese modelo para sistemas un poquito más grandes y donde se requiera de 2 líneas solamente. ¿Ok? Y bueno, entonces eso sería mi aportación. Espero que haya quedado todo claro. Si no, pues estamos aquí al pendiente en el chat, en nuestras redes sociales, en el correo que les voy a mostrar a continuación para que nos planteen sus dudas, sus consultas. ¿Ok? A ver, déjenme revisar rápidamente el chat. Ok, por aquí nos pregunta Francisco Contreras.
Para este modelo de batería, hasta un 90% es posible, manteniendo el número de ciclos de carga y descarga que la marca nos especifica, ¿ok? Entonces, para este tipo de baterías, sin problemas, un 90%. Ok, bueno, entonces sería todo de mi parte. Si no hay alguna otra duda, me dio mucho gusto saludarles y les agradezco mucho su tiempo y los esperamos en el próximo webinar que vamos a estar programando. Estén al pendientes y esperamos seguir aportando información valiosa para ustedes, ¿ok? Y estamos para apoyarles en todo lo que ocupen, necesiten para sus propuestas, ¿ok? Por aquí seguimos leyendo todas las dudas que nos vayan llegando, ¿ok? Ok. Omar Chávez, ok. Nos dice, ¿el inversor puede trabajar solamente con paneles o es necesario estar conectado a la red? No, este modelo puede trabajar totalmente aislado, ¿ok? Solo con los módulos y sus baterías. Alberto, para el caso de conectar 4 o más baterías a 2 inversores, ¿se arma un solo banco o este se conecta a los 2 inversores? Ok, puede ser de cualquier forma, ¿ok? Pero lo más recomendable es que se dependa de un solo banco para los 2 inversores, para que haya un equilibrio en la carga y la descarga, ¿ok? Y Fernando, ok, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por su tiempo. Y a ver, claro que sí, para los sistemas híbridos estaremos ahí programando un webinar más junto con la marca, ¿ok? Sí, con gusto. En el mismo archivo del Excel que les vamos a compartir, ahí están pegados las fichas técnicas, las marcas y los modelos, y ya con eso pueden acceder a toda esa información. Omar, ok, una última pregunta. ¿Cómo se determinan las horas de trabajo en refrigeradores y congeladores? Ok, ahí depende mucho del modelo, pero debemos estar muy seguros o investigar con la marca de cuánto tiempo opera el compresor, que es lo que más, bueno, que es el principal motor para poder hacer funcionar un refrigerador, un congelador. Normalmente para refrigeradores domésticos se hace una consideración de 8 horas, siempre y cuando lo recomiende la marca para ese tipo de equipos, para cierto modelo, ¿ok? Perfecto. Que no tenemos más dudas. Si no, aquí esperamos un poquito más. Muchas gracias a todos. Buena tarde.
Por aquí tenemos una duda de Aurea Studio. En el caso de que se requiera respaldar el trabajo de un hidroneumático que trabaja de manera variable, ok, ahí pues obviamente dependemos de la potencia y de la operación. En todas las marcas de este tipo de equipos especifica cuántas horas de trabajo por cuánto de descanso se pueden estar operando. Y ya con eso podemos saber cuánto tiempo de consumo vamos a tener y con eso determinamos la potencia del inversor, el respaldo en baterías, la potencia en nuestro generador fotovoltaico.